Si verdaderamente conociste al Señor, si te rendiste a Él, entonces ya nada es como antes. Tu vida ha cambiado por completo. Si realmente lo has conocido, hay un antes y un después en tu vida. Hay una pasada manera de vivir, como dice la Escritura, y una nueva manera de vivir. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, y lo leemos en el capítulo 4, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora tenemos una nueva manera de vivir, porque tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo, si verdaderamente has creído, ha venido a morar en tu vida, en tu persona. Los que creemos en el Señor Jesús somos espirituales, dice la Escritura. Y por ser espirituales es que tenemos la capacidad de no pecar. Antes esta capacidad no estaba. En nuestra pasada manera de vivir no estaba. No podíamos no pecar. Nuestra vida estaba en pecado. Nosotros vivíamos en pecado. Toda nuestra vida tenía que ver con el pecado. Lo que pensábamos, lo que hacíamos, lo que no hacíamos. Ahora no. Ahora, pecar o no pecar depende de nuestra voluntad. Tenemos la capacidad de no pecar. Por eso Pablo dice, bueno, ahora ustedes tienen que despojarse del viejo hombre. Como si fuera un saco viejo, como si fuera un saco sucio. Se lo sacan, se lo quitan y lo desechan. Y se ponen el nuevo vestido, conforme, dice, a la justicia y santidad de la verdad. Ahora sí, en esta nueva naturaleza podemos hacer la voluntad de Dios. Así dice el apóstol Pedro, su primera carta, en el capítulo 4, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí que podemos hacer la voluntad de Dios. No somos como el resto de las personas. Somos diferentes. Somos diferentes. Y eso es lo que el Señor Jesús está remarcando en este sermón, en el sermón mesiánico. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, son diferentes a los demás. Y no son diferentes porque actúan distintos, sino son diferentes porque hay un cambio en lo más profundo de su ser. Y ese cambio es lo que los lleva a actuar diferentes. Ahora, para las personas del mundo, para aquellos que no han sido renovados como nosotros, bueno, lo más importante son ellas mismas. Sus vidas están centradas en sí mismas. Y están en una constante búsqueda de plenitud. Hoy lo hablábamos. Buscan la felicidad, buscan el placer, la satisfacción. Y es una búsqueda trágica porque se escapa, porque siempre está más allá. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto reconocimiento es suficiente? Ellos ven que solamente alcanzan momentos de felicidad, momentos de placer, de satisfacción. Pero esos momentos se pasan, duran poco, son pasajeros. Verdaderamente,
Es una forma trágica de vivir. La vida se le escapa de las manos. Escuchamos a personas que invierten toda su vida en seguir un sueño. Y cuando creen que lo alcanzan, miran hacia atrás y dicen al final, me perdí de lo más importante por esto y mi vida pasa, mi vida pasó. Y no hay vuelta atrás. La vida pasa y pasa rápido. Esa es la condición de las personas del mundo. Esa es la condición de las personas que le dan la espalda al Señor Jesús. Los que lo rechazan, los que se burlan, los enemigos de la cruz. El Señor en su infinita sabiduría nos muestra que las personas felices, las verdaderamente felices, son las que paradójicamente no buscan la felicidad o su propia felicidad. Las personas que el Señor dice bienaventurados, dichosos, felices, son personas que no tienen puesta su mirada en este mundo, donde las cosas perecen, sino que tienen puesta la mirada en el Señor. Estas personas tienen características únicas, el Señor las marca. Son definitivamente diferentes. En vez de estar centrados en sí mismos y creyendo que tienen méritos y tienen importancia, tienen derechos, estas personas entienden que no es así. Son pobres en espíritu. Entienden que no tienen nada que presentar delante del Señor. Estas personas no aman ni practican el pecado, sino que lloran a causa de él. Estas personas no buscan hacer su propia voluntad, sino que tienen necesidad, que tienen hambre de hacer la voluntad de Dios. Estas personas son diferentes y por ser diferentes son rechazadas. El mundo se opone a ellas, despiertan la hostilidad de las personas. Ahora, ninguna de estas cualidades que acabo de mencionar son naturales, vienen porque la persona es especial, sino que es el tratamiento del Espíritu Santo en ellos. Es eso lo que los hace diferentes. El Espíritu Santo los lleva a arrepentirse, el Espíritu Santo los lleva a tener fe en el Señor Jesús. Estas personas, como decía, son diferentes, y eso es lo que el Señor está mostrando en este sermón. Y la diferencia más abrumadora que tienen no tiene que ver con la forma en que hablan, la forma en que se visten, la música que escuchan. Tienen que ver en su manera de amar. Son diferentes porque tienen capacidad de amar, más allá de los méritos de las personas. Aman de manera diferente, por eso son diferentes. Y el Señor dice, te invito a que lo busques en Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Diferentes. El Señor había dicho, amad a vuestros enemigos. Realmente un mandamiento asombroso, y podemos imaginar
el efecto que causó en la audiencia en ese momento. Amar a aquellos que nos hacen daño, aquellos que se oponen, aquellos que nos han traicionado. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Quién puede amar a los que lo han dañado? En ese entonces, los maestros de Israel enseñaban que estaba bien delante de Dios amar a los que nos aman y aborrecer a los enemigos. Eso era lo correcto. Pero el Señor está hablando de un amor especial. El Señor habla de las multitudes, pero solamente sus discípulos pueden tener esta clase de amor. Solamente los que han conocido a Dios pueden amar de esta manera. Y lo dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no tiene esta clase de amor es porque no ha conocido a Dios. Y el que sí lo tiene es porque lo ha conocido. Esa clase de amor es la que Dios derramó en nuestros corazones. Así dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa clase de amor entonces es totalmente diferente al amor que el mundo puede dar. Esta clase de amor es un amor sacrificial, es un amor desinteresado, un amor que busca el bien del otro, más allá de sus méritos. El amor es sufrido, dice el apóstol Pablo. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta clase de amor no se demuestra tal vez por las palabras. Nadie en su sano juicio le dice te amo al enemigo. Esta clase de amor se evidencia por los hechos que provoca. Como decíamos la semana pasada, vos sabés que Dios te ama, ¿por qué? Por lo que Él hizo. Él te ama porque dio a su Hijo. Esa es la evidencia. Entonces, esta clase de amor se evidencia por los hechos que provoca. Y entonces el Señor dice, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como un principio general, para que sepamos siempre cómo actuar ante aquellos que se oponen, que nos rechazan, que nos hacen mal, el Señor dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es ni más ni menos que el segundo y más grande mandamiento. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Así como querés que te traten, trátalo. No al que te hace bien, sí, a ese también, pero aquel que te daña, aquel que te ha traicionado, que ha abusado, a ese. ¿Quién puede dar esa clase de amor sino un hijo de Dios? Amar al prójimo como a uno mismo, de eso se trata. Y el Señor dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Dónde está la diferencia? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y cuando dice mérito, la palabra griega es charis, que significa
gracia. Entonces la traducción literal, ¿sabes cuál es? Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tiene? ¿Dónde está la gracia? Justamente, esa clase de amor no tiene nada que ver con la gracia. Tiene que ver con el mérito. Aman a los que se merecen. Esta es la clase de amor que pueden dar las personas del mundo. Amar a los que los aman. El Señor dice, ¿dónde está la gracia? ¿Qué gracias tenés? Los pecadores aman de esta manera. Y vemos cómo obra la palabra de Dios en las personas. Porque vos sabés, lo dijimos recién, Él está hablando a las multitudes. Hay una multitud ahí. Muchísima gente escuchando. Y Él sabe que este mandamiento solo lo pueden realizar sus hijos, sus discípulos. Dice que había una multitud y Él hablaba mirando a sus discípulos. Y ahí está la espada de Dios, la espada que es la palabra. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, el discípulo de Cristo escucha esto. Escucha que el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Y realmente es una espada dolorosa, porque el discípulo entiende que ha fallado, que no ha dado a la altura, que le falta, y duele. Y recuerda las veces que no ha cumplido con ese mandamiento. Es una espada dolorosa que penetra hasta lo más profundo. Pero es una espada, cuando el Señor te habla, te confronta con tu verdadera, con la verdad que hay en vos y te muestra tu falla. No es para destruirte. Porque vos comprendés que no has dado en la talla, pero te vas a esforzar. Y vas a tratar. Y cada día te vas a ir pareciendo más al Señor. Vas a buscar cada vez más alcanzar esa medida. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios es confrontado con la verdad, con la palabra. Duele, pero es un incentivo para la santificación, para la madurez. Pero cuando lo escucha un incrédulo, amad a vuestros enemigos, porque así aman los pecadores. Es confrontado con esa verdad. El Señor está diciendo, si vos amás de esta manera es porque sos un pecador. Y ahí había escribas y fariseos que enseñaban justamente que estaba bien en amar a los enemigos, odiar a los enemigos. Y que los enemigos eran los gentiles, los perros, pero también aquellos que no conocían o no obedecían la ley como ellos la enseñaban. Y ahora el Señor le dice, ustedes son iguales, están en la misma condición, no están en un nivel superior, son todos iguales. Pecadores. Pecadores porque no aman a los enemigos, los aborrecen, son todos iguales. ¿Qué diferencia hay entre ustedes? Entonces, ante esta verdad, hasta esta espada que penetra y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, quedan dos caminos. Algunos, unos pocos, van a verse como son y se van a arrepentir. Y la gran mayoría va a escuchar esta palabra, va a endurecer sus corazones y van a rechazarla. Así obra la palabra de Dios en las personas.
Es una espada de dos filos, profunda. Pero nunca vuelve vacía. El Señor dice, si amáis solo a los que los aman, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la diferencia? Los pecadores aman así. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. La bondad que se muestra aquí, hacer bien a los que os hacen bien, es una bondad limitada, y está limitada por la bondad del otro. Si el otro es bueno conmigo, yo soy bueno con él. Es una especie de transacción. Doy porque me dan. Doy porque espero recibir. Y si no recibo, no doy. Hay una frase que hoy es común, que dice, bueno, hasta aquí llegó mi amor. ¿Escuchaste alguna vez eso? Bueno, de eso se trata. Hay un límite en la bondad y depende del otro, de lo que voy a recibir del otro. La pregunta es, ¿por qué le haría yo un bien? ¿Qué obtengo por hacer ese bien? Las personas necesitan retribución, no solamente material, puede ser sentimental, puede ser gratitud, puede ser reconocimiento, pero siempre lo hacen pensando en recibir algo. Y si vos das pensando en recibir algo, ¿dónde está la gracia? ¿Qué gracia tiene? Dice el Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el mérito? Los pecadores hacen eso. Y esta transacción da lugar también, abre la puerta, hace que si no me hacen bien, entonces devuelvo con mal. Abre la puerta a la venganza, a la revancha. El Señor dice, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo son diferentes. Si solamente amamos a los que nos aman, si solamente damos a los que nos van a dar, si solamente hacemos el bien a los que nos hacen bien, ¿cuál es la gracia de eso? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Acá no está hablando de prestar a alguien que está en necesidad, bueno, esperando que devuelva lo que le prestaste. No. Está diciendo que si prestáis con la intención de recibir un beneficio a cambio. La traducción en lenguaje actual tal vez es más fiel a la idea. Dice, si ustedes le prestan a algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros esperando recibir muchas ganancias. O sea, prestar con intención de recibir algo a cambio. Yo te hago un favor, pero espero que vos me hagas un favor también a mí. Eso hacen los pecadores. Si nosotros tenemos esa actitud, si prestamos con la condición de que alguna vez, si lo necesitamos, vamos a recibir retribución, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la diferencia? No hay mérito en eso. Eso hacen los pecadores también. Esa no es la clase de amor que se espera de un discípulo de Cristo. Esa clase de amor, pues fíjate que es un amor egoísta. No es la clase de amor que debe tener un discípulo de Cristo. Por eso el Señor dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Acá está la gran diferencia. Esto es lo que marca la diferencia entre un creyente y un no creyente.
la capacidad de amar. Esto es lo que se espera de un cristiano. Y se espera de un cristiano esto, ¿sabes por qué? Porque es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5:6 dice así. Romanos 5:6, en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos? Enemigos. Enemigos de Dios. Nosotros éramos parte de los que rechazaban el Evangelio, que se burlaban de los creyentes, que le dábamos la espalda a Cristo. Nosotros éramos parte de los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Yo era así, vos eras así. Y seríamos así todavía, si Dios no hubiera tenido que gracia. Gracia. El Señor dice, ¿dónde está la gracia si amas de esa manera? Porque Él derramó su gracia en nosotros. Y si hoy no estamos en esa condición, es porque Él derramó su gracia. Ya no somos así. Ahora somos diferentes. Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes éramos así, ovejas descarriadas. Nuestra pasada manera de vivir. Ahora el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Somos diferentes. Y para esto fuimos llamados. Para marcar la diferencia. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor. El Señor es nuestro ejemplo, dice la Escritura. Ahora, si el cristiano no tiene esta clase de amor, si el cristiano no ama a su enemigo, no puede dar amor sin retribución, sin buscar nada a cambio, entonces es una prueba irrefutable de que no es un cristiano, de que no es un discípulo de Cristo, que ama como ama el mundo, como aman los pecadores. Y el Señor siempre sube la vara. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Porque podemos entender haciendo un esfuerzo eso de amar a los enemigos. Podemos pensar, bueno, si mi enemigo tiene sed, le doy de beber. Si tiene hambre, le doy de comer. Está bien hacer eso, es lógico. Si está enfermo, bueno, le compro remedios y si hay que cuidarlo, le cuido. Está bien. El Señor dice también eso. Pero también dice, prestado. Prestado. A ese que te desilusionó. A ese que hasta puede haber empleado violencia contra vos. A ese que no se lo merece de ninguna manera y que no te lo va a agradecer.
El Señor dice prestad, habla de desprenderse, de desprendimiento. Y no está hablando de prestar, bueno, ¿viste cuando das el billete y lo tenés ahí agarrado y te cuesta soltarlo? No está diciendo, bueno, dalo con el corazón estrujado y con una lágrima que se te pianta. No está diciendo eso. Está hablando de un corazón. Por eso no tenemos que tomar esto como mandamientos específicos, sino que Él está hablando de una manera de ser, una manera de actuar, una manera de vivir. El cristiano no está pendiente del ahora, de las cosas materiales. El cristiano puede desprenderse por amor. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. No es que vos tenés que ser hipócrita y poner una sonrisa cuando en realidad tu corazón está duro y enojado. No, no. Esa es la manera de actuar del cristiano. Ama. Ama. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El cristiano no está mirando las cosas del mundo, está mirando a Cristo. Y por eso dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Galardón. Él sabe que va a encontrar un galardón, no en él, en la persona a la que está haciendo un bien. No espera un galardón de él. Hay un galardón grande que vamos a recibir cuando estemos en su presencia. Un galardón que va más allá de nuestros méritos. Es un galardón no por nuestros méritos precisamente, sino por gracia. Vamos a recibir todos los beneficios de la salvación que no hemos ganado, que no merecemos. Esa es la corona que se nos espera, el galardón grande en los cielos. Pero aquí en la tierra, por obrar como el Señor dice, también tenemos galardón grande. Por obrar, por amar de esta manera, tenemos un galardón grande aquí en la tierra. Y ese galardón tiene que ver con el regocijo y la satisfacción de haber ayudado. Tiene que ver con la paz que produce haber devuelto al mal que nos hicieron con bien. Produce paz con Dios. Satisfacción de saber que hicimos la voluntad de Dios. Es un galardón grande. Un galardón enorme. Paz, regocijo. Y aparte, haber amado de esta manera a quien no se lo merece provoca sorpresa en el incrédulo. Provoca sorpresa en aquel que recibe esa clase de amor. No lo espera, no sabe que existe. Cuando damos esa clase de amor, mostramos lo que dice el Señor, que somos hijos del Altísimo. Revelamos a Dios dando amor, porque Él es amor. Revelamos la imagen de Dios a través de nuestras obras. Y dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, nuestro ejemplo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si Él es benigno para con los ingratos y malos, también tenemos que ser benignos nosotros. Y cuando habla de ingratos y malos, habla de que las personas reciben de Dios bendiciones y beneficios y no lo reconocen, no le dan gracias. En el pasaje paralelo de Mateo 5:45, Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios derrama su gracia común, dicen los teólogos,
a todos los hombres, a uno de los malos, a uno de los injustos. Ellos se levantan a la mañana, abren los ojos y ven el sol. Respiran. Sienten el frío, sienten el calor, la lluvia los moja. Se sientan a la mesa y probablemente tengan que comer. Todo eso es gracia de Dios, pero ellos no lo agradecen. Tal vez tengan su familia, sus trabajos, pero no le dan las gracias a Dios, son ingratos. Sin embargo, el Señor es benigno con ellos. Benigno con los ingratos. Hay un pasaje en en Lucas, que muestra que el Señor sana a 10 leprosos. Fíjate en la ingratitud. Mateo 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De 10, 9 son ingratos y malos, y uno volvió. Sin embargo, el Señor es benigno con los ingratos y malos. Así que como Dios entonces es benigno, nosotros debemos ser benignos. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjate cómo resalta el Señor ese vínculo. Estos que aman de esta manera son los hijos de Dios. Y Él dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Somos hijos de Dios, del Dios misericordioso, el Dios de toda misericordia. Y el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros recibimos el amor de Dios. Bueno, entonces podemos darlo, podemos imitar a Dios. Podemos ser misericordiosos. Entendemos que podíamos estar en la condición de esas personas. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos como esa persona. Seríamos ingratos y malos como esas personas. Amaríamos solamente a los que nos aman. Haríamos bien solamente a los que nos hacen bien. Seríamos así. Pero ahora somos ¿qué? Diferentes. No somos como ellos. Somos diferentes. El Señor derramó su gracia sobre nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Somos diferentes. Y eso es lo que el Señor está destacando en este sermón. Ya no somos como antes. Somos diferentes. Y cuando nosotros amamos de esta manera, manifestamos que somos hijos de Dios. Mostramos al mundo la imagen de Dios. Amén.